Ahora sí, profe. Vale. El aparato reproductor masculino, igual que el femenino, él se divide en dos componentes, o sea, dos porciones o dos partes. Están los órganos sexuales internos o los órganos del aparato reproductor que están dentro de la cavidad pelviana. Entonces, esos órganos internos, vamos a quitarle aquí este término, órganos internos. Entonces, los órganos internos presentan las glándulas accesorias y la uretra. Pero la uretra tiene dos porciones, es decir, la uretra comparte una porción que está dentro de la cavidad pelviana, que es donde se va a originar en el cuello de la vejiga, ¿sí? Va desde el cuello de la vejiga hasta la raíz del pene. Ya lo que queda en la parte exterior es la porción peneana, la que está dentro de la estructura se encuentra dentro de la estructura del pene, y el otro órgano son los testículos. Los órganos internos y los órganos externos del aparato reproductor. Las glándulas genitales o sexuales accesorias de caudal a craneal son la vulva uretral de caudal a craneal, la próstata, la glándula vesicular y la ampolla de los conductos deferentes. Esto es una dilatación de los conductos que transportan los espermatozoides desde la cola del epidídimo hasta la uretra. Entonces, esta dilatación se denomina ampolla. Esas son las 4 glándulas. Las especies tienen particularidades con respecto a las glándulas. Entonces, acá en Profe, disculpe. Digamos. ¿Podría volverme a repetir la última parte de lo de la ampolla? ¿Esta qué es lo que realiza? Vale, entonces la ampolla... Uy, ¿qué pasó? Espere. Que me equivoqué. Acá. Entonces, la ampolla de los conductos deferentes es una dilatación de esos conductos que transportan los espermatozoides desde la cola del epidídimo hasta la uretra pelviana. Es decir, hace parte de los conductos deferentes, de la porción terminal de los conductos deferentes. ¿Por qué está clasificada como glándula genital accesoria? Está clasificada como glándula genital accesoria porque produce secreción. Entonces, al producir secreción, ¿sí? Entonces es glándula. Es decir, su pared interior es glandular y produce secreción. Por esa razón está clasificada dentro de las glándulas, pero ella hace parte del conducto deferente. Les comentaba que las particularidades por especie, entonces nosotros tenemos que en el caso de las grandes especies están digamos en los rumiantes, perdón, y en los equinos están las 4 glándulas. Entonces, de caudal a craneal, la vulva uretral, la secreción preseminal para limpiar el canal de la uretra, la próstata, que principalmente lo que brinda es nutrientes al líquido seminal los nutrientes al líquido seminal para nutrir los espermatozoides. La glándula vesicular, que en el caso del caballo, acá por ejemplo no está el nombre correcto, ¿sí? Y esto es de la cónica. Es vesícula seminal. ¿Por qué razón? Porque es cavitaria, es hueca. El interior, no, es decir, su estructura no solamente es glandular, sino que en el interior hay una cavidad. Por eso se llama vesícula seminal. Y aquí están esquematizados los uréteres, la vejiga y los conductos deferentes, que son los conductos que transportan los espermatozoides de la cola del epidídimo aquí a la uretra pelviana. Entonces, las ampollas de los conductos deferentes. Con respecto al cerdo, entonces en el cerdo tenemos un gran desarrollo de la glándula vulvuretral, de la próstata, perdón, de la próstata y de la glándula vesicular. ¿Qué es lo que el cerdo no tiene? El cerdo no tiene ampollas de los conductos deferentes. Ojo, conductos deferentes sí, pero ampollas no. Conductos deferentes tienen que estar porque son los conductos que transportan los espermatozoides, pero no tiene ampolla de los conductos, igual que el felino. En el felino no existe la ampolla de los conductos deferentes.
Entonces acá tenemos un esquema del aparato reproductor de un rumiante, donde tenemos la glándula bulboretral, la próstata, la glándula vesicular, las ampollas de los conductos deferentes. Y en una imagen ya más real, entonces la glándula bulboretral, la próstata, la glándula vesicular y los conductos deferentes con su parte dilatada, que son las ampollas. Esto es la vejiga y los uretres. Entonces, las glándulas bulboretrales se sitúan en la parte caudodorsal de la uretra pelviana, son las más caudales, y están relacionadas topográficamente con el arco isquiático. Presentan un gran desarrollo en el porcino y se proyectan cranealmente a lo largo de la uretra pelviana. En el equino son dos pequeños sacos piriformes y en rumiantes son pequeñas y redondas. Se encuentran en los felinos, pero no en los caninos. Entonces, la vez pasada les había comentado que en el caso de del perro, entonces el perro presenta las ampollas de los conductos deferentes y la próstata. Él no presenta ni glándula vesicular ni presenta bulboretral. Y en el caso de los felinos, él sí presenta las glándulas bulboretrales y presenta la próstata. No presenta la vesicular ni tampoco presenta la bulboretral. Son particularidades de la presencia o no de las glándulas. Con respecto a la próstata, entonces la próstata existe en todas las 4 especies. En el caso de los rumiantes, además de estar la porción lobulada, ¿sí? La porción lobulada formada por 2 lóbulos, presenta una porción diseminada que se encuentra en la parte dorsal de la uretra pelviana. Dorsal de la uretra pelviana. Una porción diseminada. Las glándulas vesiculares, que en el caso de los equinos se denomina vesícula seminal, por lo que es hueca. Entonces, porque su superficie presenta forma de saco o forma piriforme. Está relacionada con el cuello de la vejiga y en el bovino tienen una porción lobulada y una porción diseminada. En el caso de los porcinos están muy desarrolladas y tienen forma piramidal. No existen ni en caninos ni en felinos las glándulas vesiculares. Y no lo van a olvidar que en el caso del equino se denomina vesícula seminal. Las ampollas de los conductos deferentes son unos ensanchamientos de la parte terminal de la porción pelviana de los conductos deferentes. Se forman debido al engrosamiento glandular de sus paredes y no existen ni en felinos ni en porcinos. Ni en felinos ni en porcinos. Entonces, la uretra. La uretra presenta 2 porciones, se origina en el cuello de la vejiga y va hasta el exterior del cuerpo. Presenta una porción pelviana y una porción peneana. Funciona como medio de eliminación de la orina almacenada en la vejiga y la expulsión del líquido seminal o del semen en el momento del eyaculado. Es un tubo músculo membranoso que se relaciona al cuello de la vejiga con la superficie corporal. La mucosa en el bovino contiene los vasos linfáticos y linfonódulos. Hay glándulas uretrales relacionadas con la mucosa en el porcino y en los equinos, glándulas uretrales. Es decir, la uretra tiene la mucosa, secreta glándula. Es glandular, perdón. En el equino y en los pequeños rumiantes, la uretra en los machos se prolonga por fuera del glande, formando una estructura muy desarrollada que se denomina proceso uretral. En el caso de la reproducción de los equinos, y en el caso de los equinos es muy importante tenerlo en cuenta. La prolongación de la uretra por fuera del glande, más allá del glande. En el porcino se encuentra un saco ciego en el prepucio y el orificio uretral externo que se denomina divertículo prepucial. También es importante en la reproducción de esa especie, a donde se acumula esmegma que contribuye a darle el olor característico de la especie. Es decir, las glándulas de la piel, las glándulas dérmicas de la región inguinal y la región prepúbica van a contribuir a formar ese esmegma junto con las secreciones de orina y otras secreciones
y se van a acumular en el prepucio, en el prepucio. Entonces, el saco ciego prepucial, que solamente está presente en cerdo. Vale. Entonces acá tenemos las glándulas, la vulva uretral, la próstata, la porción diseminada de la próstata como tal, la lobulada, la testículo, divertículo prepucial. No hay ampollas de los conductos deferentes. Es un pene fibroelástico porque presenta flexura sigmoidea. No presenta ampolla de los conductos deferentes. ¿Qué especie es? Presenta divertículo prepucial. Profe, ¿eso no sería de un bovino? No, no es bovino. Porcino. Es un cerdo. Es un cerdo. Primero, eje longitudinal del testículo oblicuo. Sí, o sea, el esquema está muy bien hecho. Mire. Eje longitudinal del testículo oblicuo. Pene de forma y estructura fibroelástico, con en su estructura la flexura sigmoidea. Divertículo del prepucio donde se va a acumular el esmegma. Y no presenta ampolla de los conductos deferentes. No presenta la ampolla de los conductos deferentes. Es un cerdo. Profe, yo tengo una duda. Bien. Aparte del cerdo, ¿cuál era la otra especie? Es que no me acuerdo bien, que no tenía la ampolla. Ya vamos para allá. El felino. El felino. Entonces, acá, pues, Listo, profe, gracias. ¿ustedes están viendo esta especie? Listo. Eje longitudinal del testículo vertical. Pene fibroelástico con flexura sigmoidea. Las glándulas. La vulvuretral. La próstata, aquí no esquematizaron la diseminada, pero está la próstata. La glándula vesicular y las ampollas de los conductos deferentes. ¿Qué especie es? Toro. Profe, ¿no sería un rumiante? Ahora sí Bovino. es un bovino. Un rumiante. Puede ser un cabro, un macho cabrio, o puede ser un ovejo, o puede ser un ternero. Listo. Pene músculo cavernoso, con la glándula vulvuretral, la próstata, la vesícula seminal que en el interior es hueca, ampolla de los conductos deferentes, eje longitudinal del testículo horizontal. ¿Qué especie es? ¿Sería un equino? Equino. Otra particularidad importante acá es el proceso uretral que está por fuera del glande. La prolongación de la uretra peneana por fuera del glande. Entonces es equino. Este es un esquema del divertículo prepucial en el cerdo. La lámina interna del prepucio, la lámina externa del prepucio y el saco que está ubicado en la parte dorsal del prepucio donde se acumula el esmegma. Entonces los órganos del aparato reproductor externos, los órganos reproductores externos son los testículos, que son las gónadas sexuales masculinas. Entonces, el testículo está envuelto por la piel. Y primero, antes de describir todo esto que está aquí, lo importante entender es que primero es la piel. Desde la piel del testículo es el escroto. El escroto. Ya después del escroto, entonces el testículo va a presentar una cubierta que además de separar el testículo del izquierdo del derecho, va a formar un tabique, digamos, entre los dos testículos, o una separación entre los dos testículos. Es una membrana de tejido conectivo y musculatura lisa. Ella contribuye a la regulación de la temperatura del testículo. Se denomina túnica dartos. Dartos. Ya después de la dartos, entonces vienen las túnicas de peritoneo que condujo el testículo en el momento del deceso testicular. Se llaman túnica vaginal parietal y visceral. Eso es peritoneo.
En medio de las dos va a haber una cavidad que va a tener líquido peritoneal, líquido peritoneal. Y ya el testículo como tal tiene una membrana que lo envuelve, que se denomina túnica albuginea. Entonces, el testículo tiene varias túnicas. Entonces, volvemos a repetir. La externa, que es la piel, es el escroto. Después viene la artos, la túnica vaginal parietal y visceral, que son el peritoneo. Y después viene el testículo como tal, que está envuelto por una túnica, que es la túnica albuginea, que es rica en vasos sanguíneos. Pero pues principalmente lo que se ve ahí son venas. Digamos que se ven macroscópicamente y son las venas testiculares. Entonces bueno. ¿Qué es lo que hace esta túnica albuginea? Entonces la túnica albuginea penetra al interior del parénquima del testículo. Esta imagen no es la mejor. Esta imagen no está muy bonita, que digamos. Vamos a agrandarla, no tiene buena resolución. Entonces, ¿qué es lo que hace la túnica albuginea? La túnica albuginea es la que está aquí esquematizada en negro. Entonces ella entra dentro del parénquima y forma, digamos, unos septos o tabiques intertesticulares o testiculares. Y en esos tabiques, sí, esos tabiques van a formar como unos lobulillos. Entonces, en esos lobulillos, en el interior de cada lobulillo, hay un conducto, ¿sí? O un túbulo que se denomina túbulo seminífero. Las paredes de esos túbulos seminíferos es a donde se encuentran las células que le van a dar origen a los espermatozoides, las espermatogonias y todo lo que a ustedes les hablaron en otras asignaturas. Y acá por la parte externa, digamos, en el espacio intersticial, se encuentran las células que van a formar la testosterona, que son las células de Leydig, de Sertoli y Leydig. Entonces, esos túbulos seminíferos, antes de llegar a la parte media o central del testículo, se convierten en una parte recta, se llaman túbulos rectos. Y ellos van a desembocar en esta estructura que es diferente en las especies. Pero digamos que la especie donde tiene una particularidad muy marcada es en los equinos, que está muy poco desarrollado esta estructura. Se denomina mediastino testicular. ¿Sí? Mediastino testicular. O red testicular. Mediastino o red testicular. De esa red testicular o mediastino testicular se conducen los espermatozoides a esta estructura que está acá, que se llaman conductos deferentes, no eferentes, deferentes, que conducen los espermatozoides aquí hacia la cabeza del epidídimo. De la cabeza del epidídimo, los espermatozoides son transportados al cuerpo a un conducto que se llama el conducto epididimario. ¿Qué es lo que hace a este conducto epididimario? Aquí maduran los espermatozoides. Y aquí en la cola del epididimo, que es el lugar donde ya son viables, es decir, ya pueden generar la reproducción o la gestación o la preñez. Entonces, estos que están acá, ya de aquí se va a formar el conducto deferente. El conducto deferente. Entonces, generalmente, recuerden que hay un eje longitudinal de los testículos. Este está ubicado de forma oblicua y se pueden observar por la vista caudal, como los podemos observar en los felinos. Esta prominencia que nosotros tenemos acá. Vamos a agrandar este testículo. Vale. El cerdo presenta unas particularidades, ¿cierto? Entonces, las particularidades primero que él presenta en el testículo es que con respecto al tamaño de la especie son supremamente grandes. Las glándulas sexuales accesorias también están, las que tiene, la próstata, la glándula vesicular y la bulburetral son muy desarrolladas. ¿Por qué razón el tamaño de esos órganos es mayor que el de las otras especies? ¿Por qué creen ustedes? ¿O por qué ya leyeron? Porque ya tenían que haberlo leído, ¿no?
No han leído. O sea, ustedes no vinieron preparados para el examen. Vale. Entonces, este órgano, perdón, esta especie tiene el líquido, la eyaculación que él tiene es casi de 1 litro. Por esa razón tiene los testículos de gran tamaño y las glándulas accesorias de gran tamaño. ¿Listo? ¿Qué estructura era esto? Que se le vea allá. No me van a decir qué testículo. ¿Esto que está acá qué es? En la parte caudo-dorsal. ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, no continúo hasta que no me diga. ¿Qué es esto? Si lo ven allá, mírelo. Aquí al derecho le es más grande que al izquierdo. ¿Qué será? ¿Esa le pedimos, doctor? Ese es el epididimo, pero ¿qué parte del epididimo? A ver, Sebastián, ayude. ¿Qué parte del epididimo? ¿Es la cola o es la cabeza? La cabeza le pedimos. La cola del epididimo. La cola del epididimo. Entonces hay una cosa importante y es lo siguiente. La ubicación de la cola de epididimo en las especies. Es importante para diagnosticar si el trastorno es a nivel del testículo o el trastorno a nivel del epididimo. Entonces, aquí tenemos el testículo y esto es el epididimo. Entonces, esto es la cola del epididimo. En el caso de un rumiante, pues la cola del epididimo va a estar acá en la parte ventral, porque como él pendula, aquí está la cola del epididimo. Y en el caso de un equino, la cola del epididimo está en la parte caudal. Pero como es un cerdo, entonces está en la parte caudo-dorsal. En la parte Una caudo-dorsal. pregunta. Igual que en el gato, ¿sí o no? De gato lo veríamos acá, la cola del epididimo. El perro. Bueno, en el perro son menos oblicuos, pero de todas maneras hay cierta oblicuidad. ¿Dónde Profe, estábamos? una pregunta. Listo. Entonces, esto que está acá es la cola del epididimo. Eso no es que está inflamado, ni que tengan ni estos tampoco están inflamados. Están es bonitos. Cuéntame. ¿El cerdo es el único animal que se evidencia la cola le pedimos de esta manera tan notable? No, en todas las especies. En todas las especies es un rasgo visual anatómico externo. En todas las especies. La cola del epididimo. Y esta estructura que está acá en el centro, que es el tabique, que está formado por la túnica de Artos, también se ve. En todas las especies se ve el septum intertesticular, entre los dos testículos. Esto es importante a tener en cuenta para las orquiectomías, el septum. Fíjense ustedes que hay uno más grande que el otro, ¿cierto? El izquierdo. Esto tampoco es patológico. Normalmente siempre la mayoría de las veces el testículo izquierdo es un tantico más grande que el derecho. Es algo normal. El testículo de forma oblicua con la cola del epididimo acá hacia la parte ventral, el cuerpo del epididimo y el conducto deferente que se va a originar acá. Entonces, ¿esto qué tiene? Esto ya tiene, esto no tiene aquí dice bolsa testicular, no se llama así. ¿Sí? Se llama túnica albuginea. Túnica albuginea. Túnica albuginea. Esa túnica albuginea presenta estas estructuras que son las venas. Todo esto son venas. También hay arterias, pero las que se ven ahí, pues son venas. Las venas testiculares. Todas esas venas testiculares se van a reunir acá, en la parte dorsal de esta especie, para formar un paquete que se llama plexo pampiniforme. ¿Sí? Hace parte del cordón espermático, junto con el conducto deferente, con los nervios, con los vasos sanguíneos, con los vasos linfáticos. El plexo pampiniforme. Ese plexo en el centro lleva la arteria testicular. La arteria testicular. Que recuerden ustedes que es una rama directa de la aorta abdominal. De la aorta abdominal. Es decir, si yo corto esto, estoy cortando una rama de la aorta abdominal. La cabeza, el cuerpo y la cola del epididimo.
el esquema del testículo, que ya lo vimos. Entonces, en un corte, ¿qué corte es este del testículo? Este es un corte que del testículo, un corte transversal, un corte longitudinal, un corte sagital. ¿Qué corte es este? No sabe. ¿Sagital? Vale. No es ni sagital, ni tampoco es transversal. Es un corte longitudinal del testículo. Dentro de la estructura, como es un testículo fresco, es decir, como quizá nosotros lo vayamos a disecar ahora cuando hagamos las prácticas, si tenemos oportunidad, se ven el parénquima. Y en el parénquima se ve macroscópicamente, se alcanza a divisar, digamos, que el tabicamiento y como los lobulillos que están formando el parénquima del testículo. Y se observa macroscópicamente la red testicular o el mediastino testicular. Este que es muy marcado y dirigido hacia la parte craneal es el del perro. Es el mediastino testicular de un perro. Esto es la cola del epidídimo. Acá tenemos el mismo esquema, las mismas estructuras, el plexo pampiniforme. En el centro llevan la arteria testicular. El centro lleva la arteria testicular. Este es el mediastino testicular o red testicular. Y aquí están los lobulillos del testículo. El tabicamiento, digamos, que tiene el mediastino del... Entonces, el epidídimo está compuesto por 3 porciones: la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza se ubica cranealmente o en dependencia de la... Este cranealmente es porque es la descripción de un equino. Entonces, cranealmente o lo vamos a tener dorsal en el caso de los que pendulan. Se relaciona con los conductos eferentes. Ahí se va a originar el conducto eferente. El cuerpo es la porción media y es recorrida por el conducto epididimario, que es el sitio donde maduran los espermatozoides. Y él se continúa, ¿sí? Se continúa en la cola, y de la cola se conduce al conducto deferente. La cola del epidídimo presenta el ligamento propio del testículo que conecta al polo caudal del testículo con la cola del epidídimo. Esto es importante, ¿por qué razón? En el momento de las cervicectomías tenemos que saber que existe para evitar en el momento de la castración dejar remanentes de epidídimo. Recuerden que el epidídimo, él tiene espermatozoides, ¿sí? Es decir, que en la cabeza, en el cuerpo y en la cola. El ligamento de la cola del epidídimo fija la cola del epidídimo a la fase espermática, en el caso de los carnívoros, o a la lámina parietal de la túnica vaginal en las demás especies. Son los pliegues de peritoneo. Entonces, el otro pliegue de peritoneo que vamos a encontrar nosotros en esta estructura que se llama cordón espermático es el mesorquio, ¿sí? El mesorquio. Entonces, ¿qué es el mediastino? El mediastino del cordón espermático, se llama mesorquio. Entonces, además de lo que les había nombrado, también el mesorquio, ¿sí? Va a formar parte del cordón espermático. Entonces, igual es un eje longitudinal horizontal con la cabeza del epidídimo aquí a la parte... este no está en posición anatómica de referencia. Está con la cola hacia atrás. Entonces, recuerden que la cola es caudal. Entonces, es equino, pero la cola es caudal. Acá está la cola y la cabeza y el cuerpo del epidídimo. ¿Por qué están dorsales al testículo? Porque el eje longitudinal del testículo es horizontal. El plexo pampiniforme, el mesorquio, el conducto deferente y los vasos sanguíneos. Cuéntame. Es que no me quedó muy bien claro. ¿El cordón espermático tiene una parte que se llama mesorquio proximal? Mesorquio proximal. Porque está el mesorquio distal, que sería el que tiene todo el que tiene el testículo, que es el mesenterio del testículo que va a formar las túnicas, la túnica albuginea, la túnica parietal y la túnica visceral. Ese es mesorquio, es el mesenterio,
Es el peritoneo del testículo. Vale, profe, gracias. Entonces acá tenemos la túnica albuginea, vasos sanguíneos que son las venas testiculares. Aquí va a estar en dependencia de la ubicación que tenga. Aquí se ve el cuerpo, pero no se ve la cola ni se ve la cabeza. Esto es de un perro. Un perro. Conducto deferente. Bueno, esta es una imagen real de la estructura interna, de los órganos internos, en el macho. Y es de un equino. ¿Por qué sé que es de un equino? Porque están estas bolsas. Estas bolsas son las vesículas seminales. Las ampollas de los conductos deferentes, los uréteres, la vejiga y el pliegue urogenital, que hace parte de lo que del mesorquio, del mesenterio. Es decir, son ligamentos. O sea, llevamos un semestre hablando de mesenterios, pliegues de peritoneo, dentro de la cavidad pelviana y dentro de la cavidad abdominal. Vesícula seminal. Próstata. La próstata. Y la uretra. Ese es un equino. La envoltura del testículo, ya les hablamos, también ya lo vimos. Cordón. Y acá está entonces, el carnívoro presenta una otra particularidad muy marcada. Primero, la forma y estructura del pene es diferente a las demás especies. Él presenta una base que es donde están los músculos, el que va a garantizar la erección y la eyaculación de los que les hablaba la vez pasada, el isquio cavernoso y el bulbo esponjoso y el músculo retractor. Él presenta un cuerpo y un glande. Y el glande es la mitad del pene. O sea, la mitad del pene es glande, a diferencia de las demás especies. En esta transición entre el cuerpo y el glande está el bulbo del glande del pene. Entonces, una dilatación que en el interior va a presentar mayor cantidad, el cuerpo cavernoso con gran cantidad de venas. Por esa razón, él no se puede separar después de la cópula. Y en la parte ventral presenta, acá se ve el surco del hueso del pene, del hueso peneano. El músculo cremaster, el cordón espermático, el esquema de la... Bueno, entonces con respecto a los músculos, ¿dónde es que están ubicados los músculos del pene? Están ubicados en la región perineal, en la raíz del pene. Profe, Están qué pena. relacionados... Dígame. ¿Me puedes señalar el hueso del pene? Dígame, Es que se trabó y no lo alcanzo a ver. Este es el surco que tiene el hueso. Surco uretral. Creo que acá está, ¿no? Que le toxi. No, no lo tengo acá. Ah, ya me acordé. No. Tampoco está, no me acuerdo dónde lo tengo. En algún lugar lo tengo listo para... Por acá. ¿Ya lo estás observando? Sí. Sí, señor. ¿Qué observas? ¿El hueso? ¿Estás viendo el hueso? Sí, profe, observo un hueso. Vale, entonces, esto que nosotros tenemos acá es una vista ventral del hueso del pene. Ventral. Y en la parte ventral, ese hueso presenta esta estructura, que es el surco uretral. Aquí en el interior va la uretra. Esto es la base y esto es la punta, así mismo le dicen punta.
y este es el surco uretral, de un hueso del pene u osa penis. Otra vez estoy en la presentación. Sí, profe. Vale, Sí, entonces acá tengo el músculo isquiocavernoso. Recuerden que él, como está relacionado con el cuerpo cavernoso acá en la raíz, él como función, él garantiza la erección. Este que está en medio de los dos isquiocavernosos es el bulbo esponjoso. Él se contrae y se relaja en el momento de la eyaculación. Y este que se encuentra aquí debajo, que es doble, son unas cintas que retraen el pene después de la erección. Se llama músculo retractor del pene. Músculo retractor del pene. Este es el plexo pampiniforme, el cordón espermático, y aquí al lado se ve un músculo. Este músculo, de él no les había hablado, él deriva del músculo oblicuo abdominal interno, o se origina de las fibras del músculo oblicuo abdominal interno. Digamos que es la prolongación de uno de los músculos del abdomen que fue arrastrado en el momento del desplazamiento del testículo hacia la parte externa del cuerpo, en el descenso testicular. Se llama músculo, el músculo, el cremaster, ¿sí? El músculo cremaster externo. Entonces, este músculo cremaster, su parte externa, es el que retrae el testículo en el momento de que está regulando la temperatura o en el momento de la eyaculación. Además está cremaster, músculo cremaster. El isquio cavernoso, el bulbo esponjoso y el músculo retractor del pene. Es de un rumiante, de un bovino. Un eje longitudinal del testículo, un mediastino testicular, un eje longitudinal vertical, una flexura sigmoidea y el músculo retractor del pene, aquí es donde termina la flexura. ¿De qué especie es esto? Un bovino, doctor. Un bovino, listo. Un corte transversal del pene, entonces el pene tiene en el cuerpo, principalmente es un corte de la región del cuerpo. Vamos a tener la túnica, que también se llama túnica albuginea. El cuerpo cavernoso, un septo que digamos que separa la parte izquierda de la parte derecha, un septo peneano, y en la parte ventral vamos a tener el músculo bulbo esponjoso y el músculo retractor del pene, con la uretra, la uretra peneana. Perdón, alrededor de la uretra está el cuerpo esponjoso del pene. Este es el cuerpo cavernoso y este es el cuerpo esponjoso. Los glandes. El glande de los rumiantes presenta esta prolongación. Se llama proceso uretral. Proceso uretral. La lámina interna del prepucio y un rafe medio. Un rafe que relaciona al glande con el prepucio, o que sostiene plegado el glande al prepucio. En un cerdo, el glande del cerdo, que es en forma de espiral, y esta estructura que es el proceso uretral. Entonces está el proceso uretral y esta cavidad que se llama fosa uretral, la fosa uretral, o la fosa del glande. Y en la parte superior hay otra estructura que es un divertículo de la fosa del glande, donde acumula esmegma. La corona del glande, la lámina interna del prepucio y el prepucio, el anillo prepucial y el prepucio. La base del pene de un perro
donde se notan claramente los tres músculos, el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso, el músculo retractor y el cuerpo del pene. Un corte que ya habíamos visto con el cordón, el conducto deferente, el plexo pampiniforme, la cola del epidídimo, la cabeza del epidídimo, el testículo, el parénquima testicular y el mediastino testicular. El glande del perro con el surco del hueso, donde va la uretra, la lámina interna del prepucio, esto es el prepucio, la lámina interna, esto es el escroto y este es el testículo. El sitio donde estaba el testículo. El proceso uretral no, la uretra. La uretra pelviana y el glande presentan esta forma de espiral. En el caso del cerdo, para que no se van a pensar, y recuerden que aquí hay un divertículo que se llama divertículo prepucial, para que no lo vayan no van a pensar que es patológico. Tiene esa misma forma. Es así de bonito. ¿Preguntas? Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué ya. el glande del cerdo es así en espiral? O sea, ¿tiene como algo en particular del por qué No, sea así? simplemente es así. Adopta esa forma. Eso no está relacionado con ninguna otra, simplemente tiene una forma. Es la forma que él tiene. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Bien. Pues quizás sale un poquito del tema, pero pues me da curiosidad. Sí. ¿En los animales también se llega a hacer circuncisión? Sí, lógico. Claro, ahí pueden nacer animales digamos que con problemas del prepucio y del rafe prepucial. Entonces cuando ese rafe no está bien desarrollado, la lámina interna del prepucio cubre el orificio uretral, entonces no se puede hacer misión y sí, claro, todo eso también se da en animales domésticos. Se da más, creo que más común en los cerdos. En cerdos es más común. No sé qué tanto en perros y en gatos, pero en cerdos sí se da. Profe, ¿y ese procedimiento cómo es? O sea, pues Quirúrgico. yo sé que le Es cortan la punta, pero no conozco. cortar la telita que separa el rafe de la lámina interna del prepucio. Entonces, una tareita bien sencilla de minuticos, de segundos. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuál es como tal la función de las espinas? Es que no sé si sean espinas, que tiene el pene del felino. Y eso sí, espérate que esa pregunta es bien importante. Esa parte sí no la había mostrado y eso sí es... Au. Vale. Yo esa partecita no la había mostrado. Espere, miramos.